Lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 22 al 26. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén, tome su asiento. La semana pasada vimos cómo Lucas vuelve al relato desde la huida de los judíos helenistas que salieron desde Jerusalén, predicando en Chipre, Cirene y Antioquía. Pero solo ellos le predicaban, recuerden, a los judíos, pero unos hombres se encargaron de hablar a los gentiles y la mano de Dios estaba con estos hombres. Era de esperar que lo acontecido en Antioquía atrajera toda la atención de la comunidad madre de Jerusalén o de la iglesia madre en Jerusalén y de los dirigentes de aquella iglesia. Dicha comunidad se sentía responsable de todo lo que sucediera en el campo de la misión cristiana. Eso era algo que era normal, que la iglesia en Jerusalén se preocupara de lo que estaba sucediendo en Antioquía. La iglesia tenía el deber de preocuparse frente a un movimiento que podría ser el resultado de la guía espiritual o la guía del Espíritu Santo, lo mismo que había sucedido en Samaria cuando Felipe predicó y fueron a ver qué sucedía allá y mandaron a Pedro y a Juan. Acá ahí va a acontecer lo mismo. Nuevamente ellos ven lo que está sucediendo, lo que está pasando y envían a una persona a ver. Tras este sentimiento estaba la solicitud por la unidad y la concordancia en la fe. Por eso la noticia de la formación de una comunidad gentil cristiana tuvo que conmover a la iglesia que hasta entonces había sido exclusivamente judeo-cristiana. El evangelio había roto las barreras judías que lo mantenían en este grupo y estaba ahora alcanzando a los gentiles. El resultado de esta primera predicación fue que muchos conversos gentiles fueran y se convirtieran a Cristo. Verso 22. Llegó la noticia de estas cosas. Esto se refiere al convertimiento de estos gentiles al cristianismo, a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando los responsables de la iglesia de Jerusalén tuvieron noticias de lo que estaba pasando en Antioquía, hicieron lo posible por investigar la situación, como lo haría cualquiera de nosotros que mandaría, a ver, ¿qué está pasando? Vaya a ver qué está. Si, más aún, si uno que abriera un local o dijera, ya vamos a mandar una avanzada ya a Caicaén, y allá se está pasando, se está glorificando el Señor, se están convirtiendo los hermanos. Obviamente que nosotros diríamos, vamos a ir a ver qué está sucediendo allá. Y mandaríamos al más capacitado para nosotros y que el Señor nos diga para que vaya a ver lo que sucede en Caicaén, en este caso en Antioquía. Bernabé iba como responsable, como autorizado de la iglesia a que inspeccionara y viera lo que sucedía. Se piensa porque él también era natural de Chipre que lo enviaron, aunque Bernabé no era uno de los 12, pero gozaba de prestigio y reputación. Recordemos que él había introducido a Pablo y había salido su fiador cuando se recuerdan que todos sospechaban, está tramando algo, algo se trae, decían los judíos ahí en Jerusalén. Y no querían aceptar a Pablo y Bernabé sale de fiador. No, yo lo represento. No, créanle lo que él está diciendo. Y también este mismo Bernabé probó que era un cristiano que amaba, que quería. Bernabé ya había dado pruebas de amor cristiano y de generosidad hacia los hermanos necesitados. ¿Se recuerdan? Por causa de él, murieron 2 que vieron lo que él hizo. ¿Se recuerdan aquella historia de que él se había desprendido, de que él había dado una propiedad que tenía y que la vendió y dio todo lo que tenía, lo dio a los pies de los apóstoles para que ellos lo distribuyeran en aquellas personas que tenían necesidad? ¿Se recuerda que había un Ananías y Zafira que miraron eso y dijeron, vamos a hacer lo mismo?
para que recibamos la gloria que está recibiendo Bernabé. ¿Y qué sucedió? Como lo hicieron de un corazón perverso, no con un corazón bueno, lamentablemente fallecieron. Este Bernabé era el que estos estaban mandando. Hasta Antioquía. La frase hasta Antioquía denota que también en el camino a Antioquía encontró otras iglesias que visitar. La decisión fue excelente y ejemplar. Bernabé, hombre de probado valor y de gran discernimiento para que formase un criterio propio sobre el terreno y que informará a la iglesia según lo que viera y oyera. Es decir, no se iba a llevar por cuentos, por lo que le dijeran. Él iba a ver lo que estaba aconteciendo y iba a dar el informe a la iglesia de Jerusalén. Lo que sucedió que después de un año, más adelante vamos a ver que Bernabé vuelve a Jerusalén, no dio el informe o tiene que haber enviado a alguien, no dice la escritura qué sucedió, lo que sí dice que él se quedó en Antioquía. Lucas no da importancia al aspecto protocolario de la visita. Se recuerdan que cuando nosotros decimos va a venir nuestro superintendente, hacemos cosas protocolares, limpiamos la iglesia, limpiamos hasta donde no se ve para que nuestro superintendente, si viene el obispo, lo recibamos de la mejor forma. No, aquí no hubo nada protocolar, no dijeron viene, ¿sabes qué? Viene Bernabé. No, nada. Llegó Bernabé como cualquier persona llega a la iglesia. Y a lo mejor si no lo conocían tienen que haber pensado que Bernabé era un gentil más o un helenista más. Amén. Sino que Lucas solo se limita a describir el desarrollo de la obra del Espíritu Santo, considerando la llegada de Bernabé como un hito más que va marcando el camino a seguir. Este versículo nos muestra que la comunicación es una herramienta fundamental en la iglesia. La noticia no era, uno no puede decir, oye, que son sapos, uno de artillería diría, oye, que son sapos estos, ¿cómo fueron a contarle allá a la iglesia madre lo que está ocurriendo? No, era fundamental lo que es la comunicación. Era importante. No nos olvidemos que la iglesia cristiana en ese tiempo se estaba mirando, se estaba observando, se estaba diciendo que estaba partiendo como una secta. Muchos lo veían como una parte del judaísmo, pero ellos eran totalmente diferentes a los judíos. No tenían nada que ver con el judaísmo. Y aquí parte y comienza una nueva iglesia, podríamos llamarlo de esa forma. Por eso la comunicación era importante. La iglesia de Jerusalén no habría sabido de lo que estaba sucediendo en Antioquía. Es importante que las noticias sean difundidas rápidamente para que la iglesia pueda actuar en consecuencia. Además de la comunicación, el versículo nos habla de la disposición de Bernabé para ir a Antioquía y confirmar lo que estaba sucediendo. Esta disposición es una actitud que todos los cristianos debemos tener en nuestras vidas. Disposición al servicio. Disposición que si nos mandan a un lugar, amén. ¿Se recuerdan cuando uno a veces decía, o con las canciones antiguas, yo a veces cuando uno se reúne con pastores y dice, no, yo le decía al Señor, mándame allá al monte, a la llanura, y allá yo voy, Señor. Y ellos mismos dicen, pero cuando el Señor los quería llamar, no. Y nosotros a veces somos de la misma forma. El Señor nosotros decimos, Señor, lo que tú quieras yo hago. Y después cuando el Señor nos quiere mandar, no, pero eso no, Señor. No, pero esto no. No, pero aquí no. No. Bernabé tenía disposición. El versículo 22 nos muestra que Bernabé tenía disposición para poder enviar. Esta disposición es la que cada uno de nosotros debemos tener. No debemos simplemente escuchar las noticias, sino actuar ante ellas y ser parte de la obra de Dios. Cuando tú y yo accionamos, somos parte de la obra de Dios. En nuestra vida cotidiana puede que escuchemos noticias sobre personas que necesitan ayuda, situaciones que requieren nuestra intervención o incluso buenas noticias que merecen ser difundidas. Es importante que como cristianos tengamos la disposición de actuar ante estas noticias. No podemos quedarnos ajenos a lo que está sucediendo o a lo que está pasando. Dios quiere que tú y yo seamos actores principales de su obra. No solamente observadores, no solamente aquellos que estemos mirando, sino que Dios nos quiere como actores principales. Amén. Y eso va a depender de usted y de mí, de la disposición que usted ponga
para el servicio del Señor. No debemos simplemente quedarnos en la comodidad de nuestra rutina, sino que debemos estar dispuestos a hacer algo al respecto. Amén. El verso 23 dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios. Es una expresión de profundo sentido. Había algo en el trabajo y la atmósfera entre los seguidores de Jesús en Antioquía que hizo que Bernabé podía ver la gracia de Dios. La gracia vista por Bernabé seguramente consistía en que los creyentes recibieran y disfrutaran al Dios Trino. No nos olvidemos que ellos servían a otros dioses, que ellos eran paganos, servían a otras deidades, se iban a acostar con la sacerdotisa y estaba la mundanalidad más grande en Antioquía. Era pagano, pero pagano Antioquía. Pero cuando llegó el Evangelio, cuando llegó Cristo a sus corazones, ellos dijeron, ya no vamos a hacer aquellas cosas. Ellos se empezaron a convertir, empezaron a transformar sus vidas. Y eso es maravilloso cuando la palabra de Dios es la que transforma el corazón del ser humano. No soy yo, no es el de acá, es la palabra de Dios la que cambia cada una de nuestras vidas. El hermano Orlandito, ¿dónde se me fue? Decía en un comienzo que cuando él no era cristiano y hacía, pero después cuando se convirtió empezó a dejar que Dios lo dominara. Amén. Y lo expresaran en su cambio de vida, su modo santo de vivir y en los dones que ejercían en sus reuniones, todo lo cual podía ser visto por otros. Es decir, estos gentiles que eran paganos cambiaron su conducta de vida. Yo a muchos de ustedes les he dicho que cuando yo me convertí, cambié, transformé, convertí muchos cassettes. Bueno, en mi tiempo se usaban cassettes, no sé cuántos de ustedes alcanzaron a escuchar los cassettes, pero en mi tiempo se escuchaban cassettes. Y esos cassettes eran de Manolo Alfaro, de Lucho Barrio, de Camilo Sesto. Y yo los convertí. Los agarré, les puse una cintita como en ese tiempo se ponía y grabé predicaciones de Gigi Ávila, predicaciones, seminarios bíblicos. Los convertí a esos conversos también. Cambié mi forma de vivir. Por eso no es ajeno cuando a uno se le dice, sabes que cuando Cristo llega a tu corazón, tiene que haber un cambio en nuestra vida. Tiene que ser diferente. No podemos ser igual a los demás. Y sabe que eso lo ve la gente. Esos cambios, esos pequeños cambios que a lo mejor tú dices, no, esto es insignificante, la gente los ve. Y ahí en ese lugar dice que Bernabé vio la gracia de Dios que estaba con ellos. La gracia es una liberación de la ley, de las tradiciones, de los ritos, costumbres y cualquier cosa que impongan los hombres para que podamos heredar la vida eterna. Este es un regalo que Dios nos da inmerecidamente. En la carta a los Romanos, Pablo dice, justificados por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, mediante el cual hemos obtenido por la fe el acceso a esta gracia en la que estamos firmes, arraigados, fundamentados. Nada nos va a mover. Amén. Y después, en la misma carta, Pablo dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. No estás bajo la ley, sino bajo la gracia, bajo el regalo que Dios nos ha dado. Es importante recordar las palabras de Juan 1:17. Dice, la ley fue dada por medio de Moisés. Por Jesucristo vinieron la gracia y la verdad. ¿Qué más podían tener aquellos hombres? ¿Qué más podían tener aquellos gentiles que estaban escuchando la predicación de Jesucristo? No como el Mesías, sino como el Señor, como el Rey soberano. La salvación es en Cristo por pura gracia. Esto puede aplicarse al judío que se vuelve a Cristo, pero aún mucho más claramente puede aplicarse al no judío. De esto se daba cuenta Bernabé cuando vio la iglesia que se formó en Antioquía, que ellos no se quedaron quietos.
Ellos estaban llenos de gracia. El Espíritu Santo estaba moviéndose en sus reuniones, en sus conversaciones, en su vivir diario. ¿Qué llevó a esto? A que él se regocijó. Se alegró, se contentó, dijo, aquí está. Es decir, yo me imagino a Bernabé llegando a una iglesia donde estaban adorando al Señor, donde estaban cantando salmos, himnos, y el Señor se estaba manifestando a través de sus dones. Llega Bernabé ahí a observar, dijo, ¿qué voy a observarme uno con ellos? Y se puso a glorificar, a exaltar el nombre del Señor, porque eso es lo que uno debe hacer, unirse, ser uno más, ser parte. ¿Qué importa la forma? ¿Qué importa cómo lo hagan? Lo importante es que aquí el poder del Señor, el Espíritu Santo se está moviendo, y como se mueve el Espíritu Santo, yo me uno a esto. Amén. Se regocijó, reconoció por divina la obra y su corazón rebosó de gozo al ver las evidencias de la gracia de Dios. Se gozó en ella enseguida. En cualquier grupo de cristianos con que nos asociemos es importante que los demás vean la gracia de Dios entre nosotros. ¿Sabe que esto es maravilloso? Cuando la gracia de Dios está en nuestras vidas, cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo mueva nuestras vidas, porque también va a mover nuestras familias. Sabes que tu hogar va a ser visitado porque hay gente que le va a encantar estar contigo. No por los chistes que les puedas decir. Si es así en este tiempo, ojalá no sea eso, sino que sea porque la gracia de Dios está en tu vida y se está derramando en esos hogares. Eso debiera ser, eso nos debiera mover a nosotros. Que la gracia de Dios, que el Espíritu Santo sea el que mueva nuestras vidas. No deben ver que estamos enfocados en nosotros mismos, en reglas hechas por hombres, en actuación humana, sino en la gloriosa gracia de Dios. Eso los hará regocijarse. Si hay algo que regocijará a una persona, no es lo que tú digas o hagas, es cuánto de Dios tengamos en nuestras vidas. ¿Sabes lo que hacía la diferencia y lo que hace la diferencia de un cristiano con el mundo? Es que nosotros tenemos a Cristo y nos movemos por el Espíritu Santo. Eso hace la diferencia de un cristiano con otra persona. Cuando Bernabé llegó a Antioquía, no observó una reunión de la iglesia en una casa, no vio riqueza o pobreza, ni siquiera hizo un conteo de las personas. En su lugar observó la evidencia de la gracia de Dios. Y esto es bastante importante, porque nosotros a veces vamos pero aquí vienen poquito, no, entonces. Pero mira aquí, pero mira, no es pura. No, cuando tú y yo vayamos a una iglesia, no miremos la condición de la iglesia. ¿Sabe lo que nos debiera importar? Si la palabra se predica, si el Espíritu de Dios está en esa iglesia. Eso es lo más importante. Y no me refiero al Espíritu de Dios de las manifestaciones que a veces esas manifestaciones místicas, que a veces como cristianos queremos que se realicen, sino que al contrario, que el Espíritu Santo traiga contrición de pecado en nuestras vidas. ¿Sabe lo primero que hace un avivamiento espiritual? Es que nosotros los pecadores nos arrepentimos. Es lo primero. Vean los grandes avivamientos de Esdras. Lo primero que hicieron después de escuchar la palabra, cuando Esdras solo la leyó, ni siquiera la exhortó, la leyó, dice la Escritura, dice que se arrepintieron, lloraron, gimieron, porque se habían dado cuenta que habían pecado ante Dios. Lo primero que debe hacer la palabra en nuestras vidas es eso, arrepentimiento. Amén. No observó lo que estaba mal, sino que vio lo que estaba bien. Bernabé no le prestaba atención a la apariencia física, sino que le prestaba atención al mover del Espíritu Santo. Por eso él se regocijó, por eso él se alegró, se tomó contentamiento en su corazón. Aquí se mueve el poder de Dios. ¿Qué me voy a ir de aquí? Y lo tuvieron 1 año. ¿Qué me voy a mover? Y después volvió a ir. Y después los mismos hermanos que él adoctrinó, enseñó, después lo enviaron junto con Pablo a predicar el Evangelio. Partieron las misiones. Por eso le digo, lo importante no es cómo son las cosas o la forma que puedan tener. Lo importante es qué se hace en la obra del Señor.
¿Saben que nuestras mentes tienen la capacidad de filtrar la información que recibimos, dejando fuera la que no nos interesa? Y esto hay que tener cuidado, porque si a veces no queremos escuchar la palabra de Dios, wow, ¿qué nos está interesando? En otras palabras, solo vemos lo que nos interesa. La pregunta es, ¿qué es lo que nos está interesando cuando dejamos la palabra de Dios de lado? ¿Estar lleno del Espíritu Santo y de fe o de otra cosa? ¿De qué nos está interesando en este tiempo o en nuestras vidas? ¿De llenarnos del Espíritu Santo, de llenarnos de fe, de confianza, o de llenar nuestras vidas, nuestra mente de otras cosas que para nosotros los cristianos no debieran ser importantes, ni siquiera interesantes, sino que no nos edifican? Amén. Puedo comprender la alegría que tuvo Bernabé en vista de la actuación de la gracia, que solo pudieran exhortar y que le salieran lo que les dijo en ese momento, es decir, de tanta alegría, de tanto contentamiento. Él les da un consejo, los exhorta, le pasan el micrófono, ya Bernabé, mira, nos viene a visitar, y que lleno de alegría, contentamiento. ¿Saben qué? Yo los invito a permanecer con firmeza de corazón, unidos al Señor. Es decir, Él solamente les dicen una vez más que, ¿saben qué? Nunca se aparten del Señor Jesús. ¿Sabe que esas serían las palabras que uno debiera decirle a una persona cuando se convierte al Señor? Nunca te apartes del Señor. Está firme siempre en el Señor. Por eso, José, nunca te apartes del Señor. Nunca, aunque los demás digan una y otra cosa, nunca te apartes del Señor. Camilo, si recibes al Señor, nunca te apartes del Señor. El Señor será tu guía, tu ayudador. Será el que te ayudará y te bendecirá. Y el que te da la entrada al reino de los cielos. Después de regocijarse, Bernabé exhortó a los creyentes a permanecer fieles al Señor de todo corazón. Cuando vemos la gracia de Dios y como la obra en nuestras vidas, nuestro corazón se llena de gratitud y amor hacia Dios. Bernabé entendió que para mantener esa pasión por Dios debía recordar a los creyentes de Antioquía que la fidelidad es lo que caracteriza a un verdadero discípulo de Jesús. Si hay algo que nos hace diferente a otros cristianos, es nuestra fidelidad. Es mantenerlos fiel. No solo a nuestra esposa, sino que fiel a Cristo. Amén. Este verso 23 nos recuerda que como cristianos debemos regocijarnos en la gracia de Dios, ya que es la fuente del amor, la misericordia y la salvación. También nos enseña que es fundamental exhortar a la fidelidad a otros creyentes para ayudarles a mantenerse firmes en su camino hacia Dios. Tener la certeza de la gracia de Dios en nuestra vida nos da un impulso para motivar a otros a buscar también a este Dios maravilloso. Este verso nos llama a ser discípulos fieles al Señor. No se trata solo de tener una experiencia espiritual, sino de mantenerse en la relación con Dios y ser diligentes en nuestra práctica de su palabra. Podemos cultivar esto a través de la oración, el estudio de la Biblia y la comunión con otros creyentes. Además, debemos estar dispuestos a compartir la gracia de Dios con otros y a exhortarlos a mantenerse fieles. Si hay algo que este versículo nos enseña, por tan corto que pueda ser, es hacer las prácticas cristianas que nosotros debemos mantener, cada uno de nosotros. ¿Es importante orar? Sí, es importante orar. ¿Es importante leer su palabra? Es importante leer su palabra y no solo leerla, sino que también aprenderla. A dejarse ser discipulado por parte del Señor, y también nos enseña a convivir con otros creyentes, a no decir no, mejor me quedo. No, debemos compartir, debemos unirnos, debemos estar en coinonía, debemos ayudar, exhortar, animar a otros a que sigan adelante. Hermano o hermana, a lo mejor yo no voy a solucionar su problema porque no soy Dios. Yo no voy a solucionar y no voy a abrir yo puertas de trabajo. El que puede abrir puertas de trabajo es Dios.
Pero sí yo puedo orar por ti, para que en el momento que tú estás pasando, Dios te mantenga firme. Y no dudes de que Dios puede hacer cosas poderosas. La pastora, bueno, todos se acuerdan de Manuel con Connie. ¿Se recuerdan? Antes que se fueran a Osorno, yo les dije, conversé con ellos, les dije que no se fueran a Osorno, que Dios acá iba a abrir puertas de trabajo. Como ustedes saben, al pastor no todos le hacen caso. Se fueron lamentablemente. Recayeron nuevamente y me da mucha tristeza y amargura y les pido que oren por ellos. Volvieron a recaer en Osorno. Lo triste fue que el no esperar, la mamá de Emanuel dice que a la semana después los llamaron a los dos para que les dieran trabajo acá en Calbuco. Como ya se habían ido, se perdieron ese trabajo. Entonces usted nunca dude. Cuando estamos en Dios, esperemos en Dios. Amén. Esperemos en el Señor. Cuando nosotros tomamos decisiones apresuradas, porque no vemos disposición, no vemos nada. Por eso digo, yo no voy a solucionar el problema de muchos de ustedes. Lo que sí puedo hacer es orar por ustedes. Y si Dios me da una palabra para decir, se las voy a decir también. Pero es Dios, es el que hace las cosas. En Dios nosotros debemos confiar. Y estos hermanos de Antioquía era algo que tenían grabado en sus vidas y en sus corazones. Bernabé era lo que le estaba enseñando. Es un verso que nos recuerda lo importante que es la fidelidad a Dios como discípulos de Jesús. También nos insta a regocijarnos en la gracia de Dios y compartir esa alegría con otros. Que este verso nos recuerda la importancia de una vida dedicada al Señor y cómo podemos ser una bendición en la vida de aquellos que nos rodean. Si esto es maravilloso. Tú, yo con todas mis imperfecciones, pero si yo quiero agradar a Dios, quiero que esa gracia, esa chequina, ese poder del Señor, ese Espíritu Santo que está en mí, fluya, otros van a ser bendecidos. Y esto es maravilloso. ¿Cuántos nos alegran de ustedes cuando pueden bendecir, cuando son canal de bendición para otros? Es maravilloso ser ese canal de bendición, que otros puedan ser bendecidos por tus palabras, por tu tiempo, por tu oración, por una palabra sencilla que a lo mejor le dijiste, pero les animó su corazón. Qué importante es eso, que nosotros podamos cultivar eso en nuestras vidas, en vez de cultivar peleas, rencillas, malos tratos, malas palabras. Cultivemos lo otro, lo positivo, lo que es bueno para el crecimiento de la obra. Es muy común en la vida del creyente dejar que se enfríe el ardor inicial con que se abraza la fe. Y si esa fe lo ha acompañado a uno desde pequeño, es todavía más fácil vivirla como algo que se da por hecho, que ya no emociona, que se ha vuelto costumbre. Es triste cuando venimos a la iglesia no con ese fervor, no con esas ansias, con esas ganas, con ese deseo, sino venimos solamente por costumbre. ¿Sabe que Bernabé no fue de esa forma? Bernabé llegó, quizá dijo, ¿qué me voy a encontrar acá? Quizás, ¿qué cosa estará pasando? Pero él no sabía lo que estaba ocurriendo. Y cuando llega, ve la gracia de Dios. Qué informe, qué judíos, qué apóstoles. Yo me voy a gozar junto con esto, y si hay que remolinear, voy a remolinear. Si hay que saltar, voy a saltar, aunque pocos saltaron. Su pastor saltó. ¿Qué importa? Si tengo que hacerme más vil, decía David, me haré más vil por el Señor. ¿Qué importa que se corra el maquillaje, como antes se predicaba y se decía? Que tengas que llorar, que se te corra el rímel. ¿Qué importa eso? ¿Qué importa que el de al lado te vea? Si Dios te está llevando a adorar su nombre, a bendecir su nombre, a glorificar y exaltar el nombre del Señor. Bernabé exhorta a sus oyentes, entre los cuales nos encontramos nosotros, a no flaquear, a no perder esa firmeza que nos hizo adheridos de todo corazón a Jesús y a mantenernos firmes, unidos, no a mí,
sino que a Él. Bernabé inició un ministerio de exhortación y de confirmación de los creyentes en su fe. Las exhortaciones de Bernabé cayeron en terreno abonado y resultaron en una mayor bendición. Termina diciendo el verso 23, dice, y agregándose una gran multitud al Señor. ¿Queremos que la iglesia crezca? Queremos que la iglesia sea bendecida. Queremos que tu familia llegue a la iglesia. Queremos que tus familiares, tus amigos conozcan de este Cristo. Empieza por nosotros. Empieza por ti. ¿Qué ejemplo estamos dando? En el verso 24, Lucas una vez más enfatiza 3 cualidades sobresalientes de este obrero de Cristo. Bernabé hacía grandes cosas por el Señor al utilizar su talento para exhortar y consolar. Y este trabajo siempre ha sido y siempre será de suma importancia. 1, porque era varón bueno. Bernabé es descrito por Lucas como un varón bueno, lo que nos muestra su carácter. Teniendo en cuenta que la palabra buena en este contexto es de origen griego, y transmite un sentido de belleza, equilibrio, bondad interna y externa, integridad y una especie de nobleza moral. Este era Bernabé. ¿Podrían decir lo mismo de nosotros? ¿Podrían decir, este hermano o esta hermana es bueno? Y usted me va a salir, como nosotros tenemos respuesta para todo, no hay nadie bueno, dice Jesucristo, porque me llaman bueno. No, Lucas dice que él era bueno, que tenía una cualidad, tenía una característica especial. Significa simplemente que se comportaba bien. Esta era una referencia a su disposición. Era de buen trato, franco y un individuo cortés. Era un hombre bueno en todo sentido de la palabra, gentil, amable, tranquilo, animador, cariñoso, misericordioso. ¿Qué cualidad describe Lucas de este hombre, de Bernabé? Era un hombre bueno. Él no iba a ir con una mala intención. ¿Y cuántos de nosotros a veces estamos con malas intenciones dentro de la misma iglesia? Dentro de la misma iglesia yo quiero que me reconozcan a mí, todo yo. Y el que debe ser reconocido es el Señor. No nos olvidemos nunca que la iglesia de Antioquía partió con hombres que ni siquiera salen sus nombres. Y aunque Bernabé se dice que fue uno de los que, como el pastor de ahí que influyó, que los llevó, Bernabé después cede su lugar. No me voy a adelantar, quiero que vayamos paso a paso. En primer lugar, observamos su bondad en el hecho de que era un hombre dispuesto a ayudar a los demás, sin importar los recursos que tuviera que gastar. Amén. Porque eso nos cuesta a nosotros. Nos cuesta a veces sacar de nuestros recursos. No, pero es que ya di ya. Es que el pastor nuevamente está viendo. Sí, el pastor nuevamente les va a pedir después a fin de mes, le quiere cambiar el techo, el cielo. Porque se ve las goteras, se ve que está mal, entonces el pastor va a pedir nuevamente más plata después para cambiar el techo. No, pero es que yo ya di para esto. No, Bernabé estaba dispuesto a ayudar a la obra. Se desprendió, vendió una propiedad. ¿Cuántos de nosotros queremos propiedad ahora? Pero él se desprendió por amor a los hermanos. ¿Cuánto estás dispuesto tú y yo para entregar? Es interesante ver que como los discípulos le cambiaron el nombre, él no se llamaba Bernabé, ¿se recuerdan? Se llamaba José, el cual significa, o Bernabé significa hijo de consolación. La palabra de Dios nos exhorta a ser personas buenas, a ayudar a los necesitados y motivarnos los unos a los otros. En la carta a los Hebreos podemos ver cómo se alienta a los cristianos a mantenerse firmes en su fe, estimulándose unos a otros a lo bueno y a congregarse. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos unos a otros para estimularlos el amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre,
Mire, y esto es importante, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Es decir, que cuando yo vea que el Señor ya viene a buscar a su iglesia, cuando veo el acontecer mundial y nacional y veo que las cosas están patas para arriba y no hay nada moral, nada que quiera agradar a Dios, los presidentes quieren hacer leyes en las cuales vayan en contra de Dios, en ese tiempo yo debo animar a mis hermanos, a aquellos que se están quedando, a que vengan, se congreguen, se afirmen sus pies. Y que nada los mueva, porque la venida del Señor ya está cerca. Yo quiero llegar, yo quiero estar. Y para eso debo seguir. Es que siempre dicen que hay que ir. Es que no lo digo yo. No lo dice la iglesia, no lo dice el pastor. Lo dice la palabra de Dios. Y si lo dice la palabra de Dios, si yo digo ser cristiano, ser discípulo, debo obedecer lo que la palabra de Dios diga. Me guste o no me guste, pero debo hacerlo. Amén. 2, no nos olvidemos que eran 3 cualidades. 2, y lleno del Espíritu Santo. La segunda característica que la Biblia destaca de Bernabé es que era una persona llena del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo implica estar saturado, estar hasta acá arriba. Como cuando las mamás le reclaman a los hijos, ustedes me tienen hasta la coronilla, es eso estar lleno del Espíritu Santo. Eso es en pocas palabras. Cuando ustedes reclaman contra el hijo, que el hijo aquí, que el hijo allá, que me tiene hasta la coronilla. No sé si ustedes escucharon esa frase. Yo la escuché de mi mamá que decía, me tienen hasta aquí, hasta la coronilla. Es eso, estar saturado del Espíritu Santo. Es cuando eso rebosa. Cuando estamos hasta la coronilla salen malas palabras, salen ofensas, salen no muy buenas cosas. Sale la chancleta, sale el cordón, sale... Me fui a... bueno, estoy por cumplir 50 años ya, ustedes saben que y por eso ocupo cosas de cabro. También implica llevar una vida en el Espíritu, agradando a Dios, más que a la carne. Estar lleno del Espíritu Santo significa que los frutos del Espíritu serán evidentes en mi vida. No solo actuaba Bernabé externamente, sino vivía internamente. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Tendremos estas cualidades? He dado 2. ¿Tendremos esta cualidad de Bernabé? ¿Estaremos llenos del Espíritu? ¿O estaríamos, no sé si ustedes han visto los comerciales de Duracell? Durabel es la que está por ahí abajo, así, el poder. A veces estamos así y necesitamos de ese espíritu como la Duracell que tiene fuerza para correr. El conejo ese toca el tambor muchas veces, antiguo ese comercial, pero los que lo vieron se deben acordar de que con las Durabel no duraba nada. A veces estamos así. Nos falta como cuerda. Estamos sin ánimo. Estamos sin fuerza. Estamos sin ganas. Nada nos motiva, nada nos mueve. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando cambiamos las pilas, sacamos las Durabel y ponemos las Duracell en nuestro cuerpo, llegamos hasta correr. Mande, pastor, aquí estoy. Hay que trabajar mañana. Venimos a trabajar. ¿A qué hora? A las 9. A las 9, aquí estamos. Sería, soñar no cuesta nada, dicen. Soñar no cuesta nada. Desde el principio Bernabé fue una persona que se dejó guiar por el Espíritu de Dios. Incluso su ministerio fue el resultado de su constante búsqueda de Dios. ¿Sabe lo que va a dar resultado a nuestro ministerio, a lo que Dios te llamó? Es la búsqueda que cada uno de nosotros tengamos con Dios.
Cada uno de nosotros debe buscar la manera de estar lleno del Espíritu Santo. Para esto es necesario llevar una verdadera vida de devoción, alimentando siempre el Espíritu y no esta carne. Esto traerá como consecuencia la efectividad de nuestras vidas en la obra de Dios. Ya el poder del Espíritu Santo fluirá sin ningún estorbo en nuestras vidas. ¿Qué estamos alimentando? Bueno, no es mucho que decir que alimentamos más a veces. A veces alimentamos más esta carne, la dejamos en la casa, que descanse. No, trabajó toda la semana, el pobrecito tiene que descansar. ¿Cómo le voy a exigir que vayamos a la iglesia? No. Si total vamos el próximo domingo, si total Cristo todavía me ama mucho y puede retardar su venida, por amor a mí, por aquellos que aún esperamos que el Señor venga, por eso retarda su venida. No, amados, el Señor va a venir a buscar a su iglesia, a esa iglesia que esté buscando, que se esté llenando, que quiera estar con el Señor. Pues aunque andamos en la carne, miren lo que dice Segunda de Corintios 10:3-5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La única forma de que tú y yo podamos vencer a esta carne es poniéndola a disposición de Cristo. Amén. Tercera característica, y de fe. La tercera característica que el libro de Hechos describe de Bernabé es que era un hombre de fe. La fe que se describe aquí no es simplemente la creencia en Dios, sino la confianza práctica en Él. Su fe práctica fue evidente en la manera en que actuó en favor de otros. Bernabé vendió sus bienes para ayudar a los necesitados en la iglesia primitiva. Y cuando Pablo se convirtió en un cristiano, fue Bernabé quien le llevó a los apóstoles y testificó de su fe, aun cuando otros dudaban de la sinceridad de Saulo. Fe práctica. No es solo decir, sino que también es hacer. Amén. Eso significa que ponía en acción lo que Dios le había dicho. No esperaba sus emociones. Un hombre de fe simplemente cree a Dios y espera que tome acción. No piensa sobre qué se siente. La fe no es un sentimiento, como muchos de nosotros a veces. No, cuando yo sienta, pastor, voy a congregarme más seguido. Cuando yo sienta, voy a ir a predicarle a ese. No. Si Dios te está mandando, hazlo. Amén. La fe no tiene nada que ver con tus sentimientos. La fe es simplemente el reconocer que Dios ha prometido algo y como Él es Dios, esperar que lo haga y por tanto ponerte en acción en relación a eso. Yo solo espero que Dios actúe. El que depende solo de Dios, viviendo la fe en Cristo, quien es el fundamento central de nuestra vida, es por medio de ella que nos acercamos a Dios al reconocer nuestros pecados y creer en el sacrificio de Cristo. Es por la fe. Además, es a través de la fe que podemos vencer en este mundo de pecado y alcanzar sus gloriosas promesas. No cabe duda que Bernabé fue un varón que creyó en Dios y se ganó este apelativo de hombre de fe. Como cristianos debemos buscar desarrollar nuestra fe en Cristo. Esto lo lograremos conociendo cada día más al Señor y fortaleciéndonos a través de su palabra. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Es a través de su palabra que nuestra fe crece y se fortalece. No hay más. Solamente por la palabra. No voy a preguntar cuántos van al día en la lectura diaria, pero es algo que debemos hacer. Y si estás al día, te felicito. Chocolate para quien esté al día. La última parte del versículo dice que una gran multitud fue agregada al Señor. Este es el resultado de las acciones de Bernabé, quien compartía el evangelio con amor. El carácter de Bernabé y su fe se reflejaron en sus acciones, llevando a muchos gentiles a conocer a Dios. El ejemplo de Bernabé nos enseña que el carácter y la fe son vitales para tener una vida impactante en los demás.
Si queremos llevar a otros a conocer a Dios, debemos tener un carácter virtuoso y ser guiados por el Espíritu Santo. También es importante recordar que las acciones importan y que la fe sin obra es muerta. Las acciones de Bernabé no solo hablaron de su fe, sino que también llevaron a muchos a la fe. El amor de Bernabé por la iglesia era tan grande y el número de los discípulos cada día se multiplicaba grandemente en Antioquía, que era tan grande la obra que Bernabé solo no daba abasto, y movido por el Espíritu Santo decidió ir a buscar a Saulo para que venga y lo ayude a edificar la iglesia recién nacida y el crecimiento en la fe, y juntos se reúnen con la iglesia y durante un año entero enseñan a la gente en Antioquía. Fue entonces Bernabé a Tarso en busca de Saulo. Recordemos que lo último que supimos de Saulo es que la comunidad cristiana le recomendaron que se fuera de la ciudad de Jerusalén y se fuera a su ciudad natal, a Tarso, para escapar de los líderes judíos en Jerusalén con los que discutía, pues estos querían matarle. ¿Se acuerdan ahí, terminando ya el libro, el capítulo 9, comenzando el capítulo 9, que él había estado en Damasco, después se va por 3 años, vuelve a Damasco, empieza a predicar la palabra del Señor, lo empiezan a perseguir, se levanta, él dice, voy a irme a Jerusalén. Allá él pensó que los apóstoles lo iban a recibir con los brazos abiertos. Ven, Pablo, ven, Saulo, aquí te esperamos. Claro, lo esperaban para matarlo algunos, pero empieza él a enseñarle, a decirle, ustedes deben cambiar, y empieza a predicarles de Cristo, de que era el Mesías, que él era el que las Escrituras hablaban de él. Y al empezar a hacer eso, empiezan a perseguirlo. La iglesia, el perseguidor pasa a ser perseguido, y dice la Escritura que él se fue. Le recomendaron, sabes, mejor andate a Tarso, allá estate tranquilo. Quédate ahí, como diciendo, ya deja de... Cesó la persecución. No nos olvidemos que Pedro va a Lida, va a Jope, Cesarea. Después de Cesarea, que nos costó casi un capítulo y medio, y después llegamos acá a Hechos nuevamente, cuando Lucas dice, ya esto sucedió, pasó. En todo ese tiempo, los estudiosos aún no se ponen de acuerdo cuántos años pasaron, pero dicen que fue entre 9 a 14 años, donde no había noticias de Saulo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba pasando? La historia continúa. 9 años después, hay uno que dice, yo necesito a alguien que me ayude. Yo no puedo hacer esto solo. Me hace falta alguien que conozca ciertas cosas. Dice, Bernabé se dio cuenta de que allí hacía falta alguien que estuviera a cargo de aquel trabajo, alguien que participara de las dos culturas, un judío educado en la tradición de Israel, pero que pudiera entender a los gentiles igualmente. Se necesitaba un hombre valiente, porque Antioquía no era un lugar fácil para un líder cristiano y tenía que ser hábil en la discusión para resistir los ataques de los judíos y de los gentiles. Bernabé sabía el hombre que se necesitaba y también reconocía sus propias limitaciones frente a la tremenda oportunidad que se presentaba en Antioquía. ¿A quién no le gustaría ser el pastor de la iglesia de Antioquía? Es como si dijeran, está abierta la vacante de la catedral. ¿A quién no le gustaría ir a ser el pastor de la catedral? A Bernabé no. Él no quería ser el que estaba a cargo de la iglesia de Antioquía. Él fue a buscar a uno que sí podía ayudarle y que sí podía quedarse a cargo y que sí podía enseñar. Usted va a ver hasta el capítulo 15 que siempre la Escritura va a hablar Bernabé y Pablo. Y después hay un cambio. Dice Pablo y Bernabé. Y Bernabé no se enojó. No dijo, ¿por qué me cambian? Porque si yo le enseñé. Y nosotros, si yo le enseñé a este. Si este cuando llegó era potrillito, como decimos los pastores, pasado a banca. Así se molestan los pastores. Este está pasado a banca y más encima viene a hablar en una conferencia. No, sí. Eso lo cortan porque después me pueden retar. Que eso no se edite. Pero a veces sucede eso. Nosotros buscamos el protagonismo y no nos gozamos que otro crezca, que otro sea bendecido, que otro sea prosperado, que sea tomado en cuenta.
A veces anhelamos nosotros el lugar que Dios no quiere, aún a lo mejor que nosotros ocupemos. Por eso es importante que nosotros cedamos siempre, nunca busquemos nosotros la gloria. La gloria siempre es del Señor. Y todo lo que nosotros realicemos, hagamos y desarrollemos siempre es para el Señor. Aunque seas las que siempre haga el aseo y nunca te digan nada, no importa. Dios te está viendo. Dios te está mirando. Y Dios eso lo compensará. Aunque nadie de la iglesia te lo compense o te lo reconozcan, Dios sí te lo reconoce. Amén. Según lo que él mismo menciona en Gálatas, Pablo o Saulo, en el capítulo 1 había estado, cuando uno dice, ¿y qué estuvo haciendo? En Gálatas 1 dice que él estuvo en las regiones de Siria y de Cilicia, que eran alrededor de Tarso, predicando la palabra del Señor, es decir, se siguió manteniendo ocupado, pero solo en la región de ahí. Así que cuando lo fue a buscar Bernabé, yo me imagino que tiene que haberle dado un abrazo, haberle dicho, sabes tú, me eres útil en el ministerio, eres útil para el trabajo del Señor. Yo tengo una gente complicadísima en Antioquía, no saben lo que yo estoy viviendo y pasando, y mejor te necesito a ti, tú tienes mejor carácter que yo. Tú eres power, tú eres la persona, tú eres el hombre. Así tiene que, me imagino a lo mejor, Bernabé haber conversado. Y se lo llevó. Pero algo sucedió en Pablo en ese tiempo. En esos 9 años o 14 años, dependiendo de qué escritor usted lea, algo sucedió. Aprendió el gran secreto. Y es algo que usted y yo debemos aprender. Ha descubierto que lo que había considerado como sus credenciales para su actividad, todo lo que él había contado previamente como útil en su vida, su herencia, su ortodoxia, su moralidad, su fervor, todo ha sido descartado. Ha aprendido que no son lo que te hacen un trabajo, que no son aquellas cosas lo que te hacen hacer un trabajo efectivo para Jesucristo, sino que solo tu dependencia de Jesús obrando en ti hace la diferencia. Como nos dice en Filipenses 3:8, aprendió a contar todas estas otras cosas como basura para ganar a Cristo. ¿Sabe que en estos 9 años que estuvo de incógnito, llamémoslo de esa forma, estuvo ahí dándose vuelta entre Tarso y esas regiones de ahí, hablándole a cristianos o a judíos, no se sabe bien a quién le estuvo hablando, pero que predicó. Pero ahí aprendió que no todo lo que él había logrado, lo que él tenía, su harta alcurnia que él había logrado, lo educado, haber sido enseñado, haber tenido títulos universitarios no sirven de nada si Cristo no es el que llena, si no está el Espíritu Santo en su vida. Todo eso lo estimó como nada. A veces nosotros ponemos, no, es que este es mi currículum. Este soy yo. Y si hay algo que a su pastor a veces no le gusta es que cuando va a un lugar le digan, el pastor, el reverendo. Y ahora como es presbítero, el presbítero. No, ¿qué? Los cargos, los títulos no sirven de nada. Lo que sirve en la vida de cada uno de nosotros es que Cristo, que tú estés marcado por Cristo, que tu esencia sea Cristo, que Cristo sea el logo que nosotros tenemos en nuestra vida, que cuando respiren, que cuando te vean, que cuando te escuchen hablar, gracia, virtud de Cristo salga de nuestros labios. Y eso era lo que tenía, lo que había aprendido Bernabé y Saulo también en ese tiempo. Cuando hubo aprendido eso, el Señor le mandó a Bernabé a encontrar en Tarso, pues Dios tenía su dirección todo el tiempo cuando lo encontró. Le trajo a Antioquía listo para comenzar su ministerio mundial, ese maravilloso ministerio del apóstol Pablo que sacudió al mundo y ha cambiado el curso de la historia humana repetidas veces. Si usted se pregunta de los grandes hombres o teólogos o de las reformas que se levantaron, todas se levantaron por los escritos, por las cartas que leyeron del apóstol Pablo. Bernabé fue un personaje clave en la expansión del cristianismo en su primer siglo. Se despojó de sí mismo para ceder el liderazgo a otra persona. ¿Qué estás dispuesto tú a despojarte para que otros puedan conocer de Cristo? A veces nos creemos tan importantes, pero hay que despojarnos, hay que sacrificarse.
por la obra del Señor. Trabajar juntos hacia objetivos comunes. El ejemplo de Bernabé y Pablo nos muestra que trabajar juntos puede llevar a grandes cosas. Cuando trabajamos en equipo, podemos lograr más de lo que podríamos hacer solos. Nosotros como creyentes podemos aplicar esto en nuestra vida diaria. Trabajando juntos con otros creyentes es un esfuerzo para hacer el mundo un lugar mejor. Si hay algo que porque el mundo aún no conoce o todos no conocen a Cristo, es porque a veces no nos ponemos de acuerdo. Peleamos por niñerías, por cosas insignificantes. Estamos enfocados en otras cosas que de predicar la palabra de Dios a la misión que cada uno de nosotros fuimos llamados. Estamos más preocupados de cómo suena una nota. A veces en el coro pueden discutir, pelearse. ¿Cómo suena una nota? Es que en esta no, es que aquí me gusta a mí sí me gusta esa. En vez de querer agradar al Señor, adorar a Dios, a bendecir el nombre del Señor. Nos preocupamos de cosas insignificantes. Bernabé y Saulo ejercieron su ministerio en Antioquía durante 1 año entero, dice. La comunidad de fieles creció bajo la acción de su apostolado, pero este crecimiento y el afianzamiento de la vida eclesial no fueron los únicos frutos cosechados. Para Saulo y también para Bernabé fue 1 año de maduración de sus conocimientos y de sus ideas que utilizaron pronto cuando emprendieron una misión evangelizadora en gran escala entre los gentiles. En aquel año en Antioquía se vio con claridad y seguridad cómo la iglesia se liberaría del aislamiento en que lo colocaba la mentalidad legalista judía. Recuerden que los judíos decían que ellos no podían tener esperanza de vida eterna. De este modo se preparaba algo que determinaría el camino de Saulo y le convertiría en el incomparable heraldo de la salvación cristiana, de la gracia y de la libertad en Cristo. Y a los discípulos, si me da 10 minutos más, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Este término cristiano, como aparece tanto en las versiones en arameo y en griego, esto era un término deshonroso y despectivo. Los antioqueños de entonces tenían facilidad para aplicar apodos aptos y graciosos a la gente, de modo que no es de extrañar que fuesen ellos quienes primeramente llamasen cristianos a los creyentes. No sé si usted tiene algunos, a veces hay algunos hermanos que son rápidos para ponerle sobrenombre a algunas personas o por algo, situaciones, y a veces uno se ríe. El apodo que le pusieron a ellos de cristiano es como el que... No es como. Pues no se asemeja. Justo es que no se asemeja porque Canuto era por seguidores de Canún de Bon. Pero no se asemeja a lo que significaba realmente cristianos. Cristianos era despectivo, era una burla para aquellos. Hoy para nosotros nos digan cristianos es una honra. Para nosotros es algo maravilloso. Dentro del círculo de la fe hasta aquella fecha y después se designaban estos por los nombres de discípulos, santos o fieles, o los nazareos o los del camino se les llamaba. El populacho tenía que darse cuenta de la presencia entre ellos de una nueva comunidad de personas entusiastas y activas, en la que siempre se hablaba de Cristo. Si hay algo que ellos tenían en común, Cristo, Cristo, Cristo. Donde iban, hablaban de Cristo. Por eso le llamaron cristiano. Las referencias extrabíblicas son despectivas frente a una comunidad caracterizada por costumbres extrañas y de origen vergonzoso. Es decir, ellos pensaban, los antioqueños decían, estos tienen costumbres diferentes. Estos no adoran a los dioses que nosotros adoramos. Estos son fieles a su esposa. Son cristianos, son fieles a su esposa. Los jóvenes se mantienen hasta el matrimonio. Cuidan lo más preciado que Dios le ha puesto, ese regalo preciado que Dios le ha dado, lo cuidan hasta que llegue la persona indicada que Dios tiene para ellos. No, estos son de otro mundo. Y más encima,
todos los primeros días, por eso se reunían los domingos, dice la Escritura, celebran la Santa Cena. Se comen, porque algunos pensaron, los romanos pensaron que ellos eran caníbales, porque el cuerpo de Cristo, no nos olvidemos, era el pan y la sangre era el vino. Entonces, como tenían su liturgia, su sacramento, muchos romanos pensaron que ellos eran caníbales, porque se comían, decían, ¿cómo se comen el cuerpo de Cristo? ¿Cómo se toman la sangre de Cristo? No entendían, no sabían. Por eso los miraban como raros, extraños, que traían otros orígenes. Y más encima, su fundador murió en la cruz. ¡Qué locura! ¡Qué locura para aquellos hombres, para aquellos griegos, para aquellos que le pusieron, porque no fueron los mismos cristianos, no fueron los judíos, fueron los paganos, fueron los que estaban en el que les pusieron cristianos. Amén. Con el paso del tiempo, ser cristiano o hombre de Cristo, mire que suena bonito, hombre de Cristo, llegó a revestirse de mayor honra que la codiciada categoría de ser ciudadano del Imperio Romano. Esto trastoca, esto cambia. Cuando el Espíritu de Dios está haciendo cosas maravillosas. Sabe que para un hombre, de hecho Pablo lo dice, tengo ciudadanía romana. Y cuando dijo eso, que tenía ciudadanía romana, más adelante lo vamos a ver con más detención, los soldados dijeron, no, a este no le podemos hacer esto. Si no lo podemos tocar. Tener ciudadanía romana era lo más cool de la época. Era lo más top. Era lo top de lo top. Pero después el cristianismo pasó siglos después a ser lo más top, ser cristiano. Lo triste es que al estudiar la historia, yo digo que eso fue lo peor que le pasó a la iglesia. Porque la iglesia ahí se comienza a corromper. Pero eso es para otro estudio de la Reforma. El significado apropiado de este nombre es seguidor de Cristo. Denota a uno que con pensamiento serio abraza. Mire, escuche bien. Denota que a uno que con pensamiento serio abraza la religión de Cristo, cree sus promesas y hace que su principal tarea sea formar su vida por los preceptos y ejemplos de Cristo. Es decir, cuando a ellos decían cristiano, era esto. Sus pensamientos, su vida había cambiado, transformada y ya no se mandaba a él, sino que Cristo lo mandaba. Indica que deben de haber llevado un firme testimonio a favor del Señor, un testimonio que los hacía distintos y especiales a los ojos de los incrédulos. Los cristianos tomaron la burla y la convirtieron en una palabra que todo el mundo llegaría a conocer por medio de sus vidas. La convirtieron en un nombre que dejó de ser despectivo para significar valor y amor como virtudes admiradas por todos los hombres, es decir, pasó a ser algo maravilloso. ¿Sabe que cuando hay un cristiano verdadero en un trabajo, los hombres o los dueños lo aman a ese cristiano? Llega temprano al trabajo, no saca la vuelta. Yo espero que no sean así los que trabajan, pero no sacan la vuelta, llegan a la hora, se van a la hora, si les piden un favor, van y lo hacen. No andan regañando, no andan pateando el sueldo que gano y más encima me manda. No, los cristianos eran respetados, eran respetuosos, reconocían sus autoridades. Amén. Si usted no es así, hay que cambiar. Este versículo nos enseña que la iglesia no fue creada por un grupo selecto de personas, sino que surgió de la comunidad de creyentes que se reunieron para aprender más de Jesucristo. En ese sentido podemos entender que la iglesia es una comunidad de personas que comparten su fe y que trabajan juntas para difundir el mensaje de salvación a aquellos que aún no lo han escuchado. Podemos aplicar este versículo en nuestra vida diaria de diferentes maneras. En primer lugar, podemos aprender de los discípulos de Antioquía y dedicar tiempo a aprender más sobre Jesucristo y su mensaje de amor. También podemos seguir el ejemplo de los discípulos y compartir nuestro conocimiento y fe con aquellos que aún no lo han escuchado. Dos cosas que podemos hacer claras a diario y que no nos va a demandar dinero, pero sí tiempo. Aprender de la palabra y difundir esta palabra.
Amén. Además podemos entender que la palabra cristiano no es solo una etiqueta. Y esto quiero que lo tengamos claro. Johnson. No es Trial, es Johnson. ¿Y para qué decirle la otra marca? ¿Sabe que estuvimos en Santiago? Le voy a contar una anécdota con la pastora cuando fuimos a las conferencias. Pues yo quería comprarme un terno. Y fuimos, nos dijeron que fuéramos al de Quilicura, el outlet de Quilicura. Ahí estaba Trial y había otra marca más. Yo dije, ya, vamos a ver el valor del terno allá en... ¿Cuál era la marca? Armani. 1.000.000 y tanto. Las camisas, uno compra camisas de 10.000 o... Bueno, ahora están a 10.000, pero antes uno compraba de 5.000, 7.000 pesos, 2 por 12.990. Y ahí 300, 400.000 pesos una camisa. No, dije yo esto. Si total, con esta otra me sirve. Y en la Polar me encontré el terno ese que parezco torto de novia. Novio de la torta. El novio de la torta. Ese terno que parezco. Todos lo querían decir, pero ninguno se atrevió a decírmelo. El mono ese que ponen arriba de la torta. 25.000 pesos. Eso me costó 25.000 pesos ahí en la Polar, en una oferta que había, que de hecho yo no la podía creerla cuando pasé por caja. 25. No, está leseando. El ser cristiano no es una etiqueta. Aunque sea Armani, que no lo es. El ser cristiano va mucho más allá de la etiqueta, de un nombre que nos den porque venimos a una iglesia. Es un reflejo de nuestra relación personal con Jesucristo. Por lo tanto, debemos esforzarnos por ser verdaderos seguidores de Cristo y trabajar para llevar su mensaje de salvación y amor a todo el mundo. El versículo Hechos 11:26 nos enseña muchas cosas importantes sobre la formación de la iglesia y la vida cristiana. Nos muestra que la iglesia no es solo una institución, sino que es una comunidad de creyentes que trabajan juntos para difundir el mensaje de salvación de Jesucristo a todo el mundo. La pregunta es, ¿tú quieres ser parte? ¿Estás siendo parte de esta comunidad, de esta iglesia? ¿La miras como una sola institución? Usted sabe que las instituciones uno es socio y un socio a veces capitalista, paga sus cuotas, listo, todo eso, pero si quiere va a las reuniones mientras esté pagando, lo van a querer. Lo van a querer, lo van a amar, aunque no vaya a las reuniones, pero si usted paga, lo van a querer. Pero la iglesia no es eso. Aunque usted diezme, aunque usted ofrende, usted es parte de esta comunidad y útil para esta comunidad. Es necesario para esta comunidad. No por sus diezmos y sus ofrendas. Es porque Dios ha puesto algo especial para usted, para que usted pueda entregarlos a otros. No crea que no tienen que seguir diezmando. No vaya a pensar, no, ¿para qué? Vamos a seguir diezmando. No. Pero no somos una institución. Somos una comunidad que debemos llevar el mensaje de Cristo a aquellos que están perdidos. También nos recuerda que ser un cristiano no es solo una etiqueta, sino que es el reflejo de nuestra relación personal con Jesucristo y nuestra dedicación a seguir su ejemplo de amor y servicio. Hoy en día hay mucha confusión y mucha trivialidad con respecto al sentido de esta palabra. Muchas personas dicen que son cristianos simplemente porque fueron bautizados, pero si no hay nada más, solo se trata de una etiqueta. Un cristiano es un esclavo seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo. Cuando Jesús llamó a sus primeros discípulos, simplemente le dijo, sígueme y lleva mi cruz. Un discípulo es un seguidor, uno que confía, cree en su maestro y sigue sus palabras y su ejemplo. Por lo tanto, ser un discípulo es estar en una relación, es tener una relación íntima, instructiva y emitiva con su maestro.
En consecuencia, ser un discípulo de Jesucristo es estar en una relación con Jesús, en buscar ser como Jesús. En otras palabras, seguimos a Cristo para ser como Cristo. Porque como sus discípulos pertenecemos a Cristo. A lo largo de su ministerio, Jesús dejó claro a sus oyentes que ser su discípulo no era simplemente recibir una educación o incluso adherirse a un conjunto de principios o estipulaciones éticas. Ser un discípulo de Jesús significaba reconocerlo por lo que realmente era, el Hijo de Dios encarnado, a tal esperado Mesías, y por lo tanto reorientar la vida para que se ajuste a los estándares de su reino celestial. Un discípulo de Cristo es el que cree en Jesucristo, en el Hijo de Dios, el Señor y Salvador. Es uno persuadido y comprometido a seguir a Cristo para aprender e imitar su vida y permanecer en su doctrina o enseñanza y transmitirla. Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. 1 Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Para ser un cristiano o un discípulo de Cristo, en primer lugar se debe conocer y creer en Jesucristo, aceptarlo personalmente como Señor y Salvador de nuestras vidas. Es necesario nacer de nuevo, es decir, poseer la vida eterna en nuestras vidas. Todos los que reconocen que son pecadores y nos arrepentimos y creemos que Jesús al morir la cruz sufrió en lugar del juicio que yo merecía, pueden recibir por gracia aquella vida eterna. El cristiano o discípulo de Cristo es que es nacido de nuevo, tiene una nueva identidad. No en nosotros, en Cristo. Identidad forjada por la morada del Espíritu Santo en que cada creyente y que produce el carácter de Cristo como discípulo en mi vida. Esto también se conoce como el fruto del Espíritu. Es grave atribuirse el nombre de cristiano sin haber nacido de nuevo y tener nueva identidad en Cristo, que es la vida de Dios en el creyente. Sin preocuparse de Cristo, sin vivir la fe, la vida de Cristo, el que hace tal cosa lleva una etiqueta que no refleja la realidad de Cristo en su vida. Podemos decir, podemos anhelar, podemos creer que somos cristianos, pero muchas veces es solo una etiqueta porque a diario no vivimos como Cristo quiere que vivamos. Cada cristiano debe saber claramente quién es, debe conocer su nueva identidad en Cristo y reflejar el carácter de Cristo en su vida, que es el fruto del Espíritu. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Eres un verdadero cristiano? ¿Has tenido un encuentro personal con Cristo? ¿Estás dispuesto a seguir a tu Señor, Salvador y Maestro, y a honrarle con tu vida en cada momento y circunstancias? Tu vida antigua fue crucificada y sepultada juntamente con Cristo y se encuentra escondida en Él, de modo que ya no vives tú, sino que Cristo está en ti. ¿Estás llevando los frutos que produce el Espíritu Santo en un verdadero discípulo de Cristo? Si es verdad que somos cristianos, debemos honrar a Cristo. Estos hombres en Antioquía, cuando le dieron este apodo, que era una burla, que se estaban burlando, estos hombres honraron ese nombre, porque estaban viviendo. No era una etiqueta que decía cristiano. Ellos vivían a diario el cristianismo. Eran discípulos de Cristo. La pregunta, ¿estás siendo tú un discípulo de Cristo? ¿Estoy siendo yo un discípulo de Cristo? ¿O me encanta que me digan que soy cristiano nada más? Y me encanta el nombre. No, yo soy cristiano. Pero solo etiqueta. Y una falsa etiqueta que a veces tenemos. Es importante que como aquellos hombres de Antioquía que dieron su vida, dieron mucho más de su vida, podamos nosotros también ser ejemplo. Que cuando tú te pares donde te pares o donde estés, vean un ejemplo tuyo. Vean que tú eres una cristiana, que eres un cristiano. No importa el lugar. No nos olvidemos que Cristo, cuando oró esa oración que a mí me encanta, ¿qué hace? Padre, te pido por ellos, por los que vendrán, por los que aún no me conocen, parafraseando.
No te pido que los saques del mundo, pero que ahí donde están en el mundo, tú los guardes, los cuides de la tentación, del mal, y que puedan ser ejemplos de que te aman. Seamos ejemplos, no de una institución, de una iglesia, de un nombre, no. Antes de ser metodista yo debo ser cristiano. Antes de ser evangélico, antes de ser protestante, antes de ponerle el nombre que usted quiera ponerle, lo primero que yo debo ser es ser cristiano. Y mi vida debe reflejar a Cristo. Amén. Póngase de pie, vamos a orar al Señor.